Muy bienvenidos a nuestro ciclo de talleres y charlas de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. En esta oportunidad vamos a hablar de propiedad intelectual, mecanismo de protección y del conocimiento. Voy a presentarme brevemente. Esta charla va a estar los talentistas, los ponentes vamos a ser Patricio Rubio y Carlos Vera, quien les habla. Una breve presentación. Yo soy Carlos Vera, soy ingeniero informático de la Universidad de Santa María, magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez, también candidato a magíster en tecnología de la información. Tengo unos diplomas en gestión de innovación tecnológica. Me desempeño como gerente de la Oficina de Transferencia Tecnológica hace 3 años y medio. Anteriormente era ejecutivo de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Y parte de esta charla va a comenzar con Patricio Rubio, así que, por favor, Patricio, si te puedes presentar. Gracias, Carlos. Bueno, me presento, mi nombre es Patricio Rubio, soy ingeniero mecánico industrial de la universidad también, actualmente estudiante del máster de propiedad intelectual de la Flaxo Argentina, y me desempeño como ingeniero analista de la Oficina de Transferencia Tecnológica. Bueno, me he especializado en el área de propiedad intelectual y sobre todo en el área de patentes de invención. Y bueno, la charla de hoy consta de estas 5 temáticas. Primero vamos a abordar la importancia de la propiedad intelectual para la innovación. Segundo, ¿qué es la propiedad intelectual? Donde vamos a abordar básicamente el concepto y cuáles son los principales tipos de propiedad intelectual. Y en ese sentido después vamos a profundizar primero en los derechos de autor y luego en la propiedad industrial para finalizar con Carlos ahí comentando un poco el concepto de transferencia tecnológica y cómo se relaciona este concepto también con la propiedad intelectual. Así que, y bueno, lo que les había comentado previamente, cualquier consulta al chat. Entonces partimos, ¿cuál es la importancia de la propiedad intelectual para la innovación? Bueno, primero que todo es una herramienta comercial. Esto es súper importante recalcarlo, ya que muchas veces hay personas que lo llevan a eso a un segundo plano. La propiedad intelectual es una herramienta que sirve para comercializar ciertos productos o servicios que son creaciones del intelecto humano. ¿Ya? En ese sentido, nos puede ayudar la propiedad intelectual a desarrollar una estrategia comercial, un modelo de negocio. Entonces, por eso es fundamental, sobre todo en la época actual, donde se apunta a la creación de una sociedad del conocimiento, ¿cierto? Donde estos bienes intangibles, que son la propiedad intelectual, cumplen un rol más importante. Tercero, nos permite evaluar posibles inversiones y también, bueno, planificar la investigación. Estas dos cosas las menciono juntas, ya que la forma de evaluarlas puede ser similar en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de que quisiéramos planificar una investigación y por ende invertir tiempo, energía y dinero en el desarrollo, pongamos un ejemplo de un producto, existen bases de datos, por ejemplo, de patentes, que nos permiten conocer qué es lo que está disponible en el estado de la técnica. Y así evitar, por ejemplo, malgastar recursos en reinventar una invención que ya existe en el estado de la técnica. Entonces esto nos permite incluso también diseñar estrategias sobre hacia dónde puede apuntar mejor la inversión en investigación y desarrollo para desarrollar nuevos productos y que tengan, digamos, una llegada más fluida hacia el mercado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la propiedad intelectual para la innovación? Los siguientes. Primero, la propiedad intelectual te entrega el derecho a excluir a terceros del uso y explotación comercial del producto o servicio protegido por la propiedad intelectual. Esto nos permite que esto que está protegido sea licenciado o vendido a un tercero. Ahí Carlos después les va a comentar más detalles sobre esto. Pero claro, yo puedo comercializar mi derecho de propiedad intelectual o con mi derecho de propiedad intelectual. También me permite impedir copia o imitaciones de los productos protegidos por la propiedad intelectual. Me permite contribuir a la sociedad, sobre todo en el caso de la propiedad industrial. Por ejemplo, en el caso de las patentes estoy obligado a divulgar información
sobre los inventos que yo, cuando solicito la solicitud de patente, valga la redundancia, y el requisito es que divulgue la información suficiente para que este invento pueda ser replicable por un tercero. No siempre ocurre, pero eso al menos lo que el espíritu, digamos, de las leyes de propiedad industrial en general. Y por último está el reconocimiento, que si bien, digamos, no es lo central, no deja de ser importante. Tener una patente concedida de un invento, por ejemplo, puede ser algo de peso para ser reconocido, no sé, digamos, sirve para el currículum, para decir de una manera más fuerte. Entonces ahora voy al concepto de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Corresponde a los derechos sobre los productos del intelecto humano y entregan un derecho temporal para excluir a terceros de su uso y apropiación, que era básicamente lo que mencionaba ahora último, ¿cierto? Ahora, claro, los productos del intelecto humano son muy amplios y por eso hay distintos tipos de figuras de propiedad intelectual. En el caso de la institucionalidad chilena, estas son, bueno, las principales leyes, porque hay muchas otras leyes que regulan la propiedad intelectual, pero estas son las principales. La ley de propiedad intelectual regula los derechos de autor, la ley de propiedad industrial, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, entre otros. Ya esos son los principales. Entonces hay una variedad amplia, dependiendo del tipo, digamos, de lo que quiero proteger. Hay distintas figuras de propiedad intelectual. Entonces ahora vamos a ver a grandes rasgos para qué sirve cada una de estas figuras. Parto por los derechos de autor. Entonces, los derechos de autor conceden a los autores, artistas y otros creadores protección a sus creaciones, obras literarias, artísticas, sobre sus interpretaciones o ejecuciones. En Chile, la institución a cargo de gestionar este derecho de propiedad intelectual es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Extivam. Y la duración de este derecho es hasta 70 años después de la muerte del autor. Harto tiempo. En ese sentido, los derechos de autor se les suele dividir en dos. Por un lado está el derecho moral. Bueno, esto igual depende de la legislación, pero este es como lo más habitual a nivel internacional. Por un lado está el derecho moral y por otro el derecho patrimonial. El derecho moral es un derecho no económico que no es alienable, o sea, yo no lo puedo transferir a un tercero y por ende es inherente al autor de por vida, como menciona la diapositiva. Y, bueno, a grandes rasgos nos permite dos cosas. Por un lado, el derecho a la paternidad sobre una obra, esto significa que si yo soy un autor de una obra, que se me reconozca como tal públicamente en la misma obra. O sea, si yo hago un libro, que aparezca mi nombre en el libro. Y por otro lado, resguardar la integridad de la obra, tal como fue publicada. Entonces, si yo soy un autor, tengo derecho a que mi obra no sea modificada sin mi autorización. De hecho, hay un caso bien interesante que ocurrió hace poco sobre derecho moral en la editorial de la Universidad de Valparaíso, donde fue demandado por pasar a llevar el derecho moral de un autor debido a que en una publicación se publicó parte de una obra sin cánones estéticos que habían sido predefinidos para el libro. Entonces, esto es un derecho sumamente importante. Por otro lado está el derecho patrimonial, que es un derecho económico y sí es transferible, que es básicamente el derecho de utilizar directo o personalmente la obra, de transferir total o parcialmente sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. En este caso, los derechos son de publicar, reproducir, adaptar una obra, ejecutarla, distribuirla. Entonces, por ejemplo, yo soy el autor, tengo un libro, tengo mis derechos morales sobre el libro, ¿cierto? Que es que aparezca mi nombre y que la obra no sea modificada sin mi autorización. Y por otro lado, están mis derechos patrimoniales, los cuales yo puedo, por ejemplo, licenciar o entregar, vender a una editorial. Y ellos se encargan de producir y distribuir y publicar también el libro. Eso es básicamente la lógica detrás del derecho de autor.
es importante mencionar en ese sentido que los programas computacionales o los software están protegidos por los derechos de autor en Chile. Si bien es posible también protegerlos por otras herramientas de propiedad intelectual como las patentes de invención, bajo una serie de condiciones muy específicas, de hecho es bastante complejo, pero es posible. En particular, la ley de propiedad intelectual chilena que protege los derechos de autor menciona que queda especialmente protegidos con arreglo a la presente ley los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso. Entonces, es el derecho de autor el sistema ad hoc para proteger el software. Ahora, otra cosa distinta que a veces se suele confundir, el derecho sobre el software, en este caso el derecho de autor, de la forma de transferir este derecho, que es la licencia, por ejemplo. Existen tres formas de transferirla, digamos el software. Por un lado están las licencias de código abierto o de software libre, que básicamente permiten la creación de obras derivadas y obligan a que obras derivadas se rijan bajo la licencia del software original en algunos casos. También en otros casos permiten incluso la modificación de lo original. Pero bueno, hay una serie de tipos de licencias de código abierto. Entonces ahí depende del tipo de licencia que uno elige, de las condiciones bajo las cuales se puede transferir la obra. Pero, como dice el nombre, es de código abierto. Eso significa que yo tengo acceso al código fuente del software y puedo modificarlo o hacer obras derivadas a partir de él. El segundo tipo es el de código cerrado, o privativo o propietario, que corresponde a softwares como Windows, donde nos entregan un software sin el código fuente, donde solo nos permiten el uso del software tal como está. Y yo no es, digamos, al no poder acceder a su código fuente, no puedo crear obras derivadas. Y por último está las obras de dominio público, o los software de dominio público, que son softwares donde los autores no han planteado ningún tipo de restricción sobre estos. Entonces pasan a ser propiedad común, digamos, un bien común. Y como tal, se puede hacer y deshacer con ese tipo de software. Eso a grandes rasgos en relación con los derechos de autor. Entonces ahora vamos a la propiedad industrial. La propiedad industrial se refiere a toda creación o protege toda creación que produce la mente humana que tenga valor comercial y se rige bajo estos 4 principios que se ven en la diapositiva: exclusividad, territorialidad, duración limitada y divulgación, los cuales paso a explicar muy brevemente. Cuando hablamos de exclusividad nos referimos al derecho a excluir a terceros del uso de explotación comercial de lo que está protegido bajo la propiedad industrial. ¿Ya? Segundo, cuando hablamos de territorialidad, nos referimos a que el derecho de propiedad industrial digamos, tiene vigencia en el marco de un territorio determinado. Esto depende del estado donde yo obtenga el derecho de propiedad industrial. Entonces, para explicarlo de manera más sencilla, si yo quiero que un invento, por ejemplo, que yo desarrollé, esté protegido en Chile, tengo que presentar una solicitud de patente en Chile. Y si me conceden la patente en Chile, solo estoy protegido en Chile. Esto significa que si yo voy a otro país, como Estados Unidos, por ejemplo, que yo tenga la patente en Chile no significa que yo esté protegido en Estados Unidos. Entonces yo tengo que ir a la oficina de patentes de Estados Unidos y presentar una solicitud de patente en Estados Unidos para tener protección solo en Estados Unidos. Entonces, a eso se refiere la territorialidad como principio. Tercero, duración limitada. Bueno, como dice el nombre del principio, los derechos de propiedad industrial tienen una duración limitada. Cada uno tiene su duración particular, que va entre los 10 y los 20 años, y en el caso de las marcas renovables. Y por último está el principio de divulgación. Se refiere a que, a ver, hay una moneda de cambio entre el Estado y quien solicita el derecho de propiedad industrial, que es la divulgación de lo protegido. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una invención, que era lo que he mencionado previamente, yo estoy obligado a divulgar información sobre la invención al punto tal de que ésta sea reproducible por un tercero.
Entonces, bajo ese punto de vista, yo le entrego esa información al Estado para que él después lo haga público, y el Estado me entrega una protección durante un periodo determinado de tiempo. Entonces, eso es básicamente el principio de divulgación. ¿Qué instituciones velan por los derechos de propiedad industrial? Bueno, eso depende del país, obviamente. En el caso de Chile es INAPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos está la USPTO, en la región europea está la Oficina Europea de Patentes, la EPO, y a nivel internacional está la OMPI. Bueno, la OMPI no es una oficina de patentes como tal, pero sí administra una serie de tratados internacionales que están relacionados con las patentes de invención, entre otros tipos de propiedad intelectual. Y en ese sentido, por ejemplo, también administra el tratado PCT, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que es súper relevante el día de hoy para gestionar patentes a nivel internacional. Entonces les hablaba, ¿cierto?, que habían varios tipos de propiedad industrial. Aquí se muestran algunos de ellos: las patentes de invención, el modelo de utilidad y diseño industrial, las marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. No las vamos a mencionar todas, pero sí vamos a ir al detalle de las más importantes bajo nuestro criterio. Partimos con las patentes de invención. ¿Ya? Esta es como, digamos, es una de las formas de propiedad intelectual más reconocidas. En ese sentido, bueno, el objeto de protección de las patentes de invención son las invenciones, y los requisitos son tres: la novedad, el nivel inventivo, la aplicación industrial, y bueno, hay un cuarto que es básicamente que no esté excluido de lo que es protegible en la ley. Ya eso depende también del país. El requisito de novedad se refiere a que el invento debe ser novedoso a nivel mundial. El nivel inventivo se refiere a que mi invento no se debe derivar de una sumatoria obvia de inventos ya preexistentes. Y por último, la aplicación industrial es que mi invento resuelva un problema técnico de la industria. ¿Ya? Este es como el requisito más fácil de cumplir. Y la duración de este derecho de propiedad industrial es de 20 años desde la fecha de prioridad. Luego está el modelo de utilidad. El modelo de utilidad se le llama la patente chica. ¿Ya? Está destinado a proteger instrumentos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos, o partes de los mismos en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento, siempre que ésta produzca una utilidad no prevista en el estado de la técnica. Es decir, que entrego una función que ésta entrega una ventaja técnica no prevista en el estado de la técnica, o sea, que no haya existido antes. Ahora, como ven en la diapositiva, el requisito es novedad, pero no está el requisito a nivel inventivo, entonces menos es exigente. Pero claro, está este requisito de la utilidad. Y dura 10 años desde la fecha de prioridad. Aquí se puede ver un ejemplo, ¿cierto? Es un enchufe que tiene una parte que es retráctil, que permite, digamos, esconder o retraer el enchufe, y en ese sentido, claro, esto puede no tener nivel inventivo, pero sí tiene una utilidad no prevista. ¿Ya? Bueno, de hecho, esto es un modelo de utilidad existente, ¿ya? Pero lo utilizo como ejemplo. Y luego están las marcas. ¿Ya? Las marcas corresponden a todo signo que sea susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Bueno, igual esta definición es de la ley tal cual como está ahora, pero va a cambiar con la implementación, con las modificaciones a la ley. Eh, y de hecho ya no se va a pedir representación gráfica, lo cual va a abrir a otros tipos de marca. Pero eso, digamos, lo que tenemos hasta el momento. La duración de las marcas es de 10 años y es renovable. En ese sentido existen distintos tipos de marcas
denominativas, figurativas y mixtas. Cuando hablábamos de marcas denominativas nos referimos a palabras. Por ejemplo, nuestra universidad tiene la marca USM como marca registrada, pero solo la palabra. Las marcas figurativas son dibujos representativos, digamos, de un producto o servicio, como el caso, por ejemplo, de Google Chrome, que es la figura que vemos en la pantalla. Y por último están las marcas mixtas, que es, como dice el nombre, una mixtura entre denominativas y figurativas, como el caso de la marca Coca-Cola, ¿cierto? Donde se puede leer la frase Coca-Cola o las palabras Coca-Cola, pero además tiene una estética particular que lo hace diferente, distinguible de cualquier otro logo de otra bebida cola, por ejemplo. Eso es básicamente lo que tiene que ver con propiedad industrial. Y ahora le doy el paso a Carlos para que hable sobre transferencia tecnológica. Gracias, Pato. Sí, como nombró Patricio, nosotros lo que estamos viendo en esta parte es la protección del conocimiento. Normalmente la protección del conocimiento es para que después tengamos la posibilidad de explotar esto a través de mecanismos de transferencia tecnológica. Entonces, avance, Pato, por favor. ¿Qué es la transferencia tecnológica? El concepto de transferencia se refiere a un procedimiento por el cual alguien desarrolla una tecnología y se pone a disposición de un tercero para que la use o la explote. Normalmente, si la tecnología está protegida bajo instrumentos jurídicos de propiedad intelectual, como los nombrados por Patricio, el proceso de transferencia implica una negociación, un acuerdo, contrato, que normalmente es un contrato o acuerdo de licencia. Esto es lo que normalmente uno realiza. Protege el conocimiento para posteriormente explotarlo. Pero de todas formas también existen algunas industrias donde protegen el conocimiento para que éste no se explote. Normalmente se da mucho en los casos a nivel farmacéutico, donde se protegen las tecnologías para que ninguno más lo pueda explotar por un periodo de tiempo en el cual tenga la vigencia legal de la solicitud de patente. ¿Cómo se puede transferir un derecho de propiedad intelectual? Nosotros como universidad somos una unidad generadora de conocimiento, eso está a través de nuestra segunda misión, en lo cual tenemos diferentes mecanismos para poder poner este conocimiento en el uso en la industria. Comúnmente lo hacemos a través de un acuerdo de licenciamiento, el acuerdo que estaba nombrado previamente, anteriormente, pero además tenemos un mecanismo que está hoy día muy en boga, que es la creación de una empresa que explote esta tecnología. Y estas empresas son las empresas de base tecnológica, con lo cual se constituyen estas empresas para explotar, o nacen estas empresas como un spin-off, el cual se constituye para el explotamiento, para la explotación comercial de las tecnologías que se están generando dentro de la universidad. Otra forma también es a través de un contrato tecnológico, en donde también en el contrato tecnológico hay también transferencia de conocimiento y transferencia tecnológica. Y por último está la venta directa de los activos intangibles. Entonces, la universidad los puede vender directamente si una empresa está interesada en adquirir estos derechos. Uno de los puntos que está más en boga hoy en día es que la empresa base tecnológica, esas son las empresas que están creadas en base al conocimiento con potencial innovador surgido a partir de actividades de investigación y desarrollo, llevadas a cabo al interior de instituciones académicas, científicos, tecnológicas o empresas. Esta definición viene del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación. Por lo tanto, por eso la queremos un poco presentar en esta actividad, ya que con esto afinamos un poquito más nuestra definición, ya que la definición de la EBT en algunos casos no queda tan clara o no queda tan claro con respecto a los alcances de la tecnología o el producto que se está vendiendo a través de la empresa. Por lo tanto, uno de los mecanismos que hoy día también se utiliza mucho es la explotación o transferencia tecnológica a través de las empresas nuevas que se están generando para explotar esta tecnología. En Chile hoy día ya existen un par de instrumentos que son bien atractivos. Uno de ellos es Startup Ciencia, en el cual financia este tipo de iniciativas.
Entonces, ¿qué es y cómo se puede formalizar una spin-off? Se entiende por una spin-off una unidad de negocio en cuya creación participan miembros de la comunidad universitaria, en la cual se utiliza conocimiento, tecnología en la misma, generada en la misma, y se encuentra protegida o cuya finalidad es la explotación comercial de esta tecnología en el mercado. Esta definición se encuentra en nuestro reglamento de propiedad intelectual e industrial y de transferencia tecnológica, el cual establece un marco regulatorio y ciertas definiciones y las reglas claras en el juego para que todos podamos ser partícipes de este ecosistema. Hay un tema también, no todas las licencias tienen un fin comercial, o sea, eso también, hay licencias que tienen fines de bienes públicos o generación de bienestar en la sociedad. Por lo tanto, también yo podría disponibilizar una tecnología para que los terceros la puedan utilizar o la sociedad en su conjunto. Hay varios temas que nosotros podemos visualizar en ese sentido. La universidad ha creado, por ejemplo, el sistema de alerta temprana de alerta tsunami, el cual está en el CHOA. Eso tiene una finalidad de un bien de uso público, no tiene finalidades de uso comercial. Otra tecnología que también tuvo un poco de connotación fueron las mascarillas estas que se utilizan cobre, las cuales también fueron una tecnología anunciada por Ibáñez, lo cual se disponibilizaron los planos para que cualquier persona pudiera imprimir en una impresora 3D estas mascarillas. Por lo tanto, tenemos estas dos dualidades, licencias con uso o fin comercial o solamente con finalidades de uso de la sociedad. Y por último, es cómo podemos y se puede formalizar un spin-off. Como les dije anteriormente, dentro de nuestra página web, ottl.ucm.cl, en la parte investigadora se encuentra nuestro reglamento. En específico, el capítulo 7 habla sobre la creación o acerca de la spin-off. Para que sea una spin-off, según el reglamento, debería existir un contrato de licenciamiento entre esta unidad, que sería la empresa, y la universidad, en el cual hay una relación comercial en el que se establecen ciertos acuerdos de la explotación de esta tecnología. Así que, dando un poco un énfasis en todo lo que es los mecanismos de transferencia tecnológica, un poco una invitación para que todos los que quieran involucrarse en este ecosistema puedan participar, y por el momento podríamos partir con las preguntas. Bien, vamos con las preguntas entonces, gracias. La primera es, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la instancia. La consulta es la siguiente: ¿qué rol o facilidades cumple el blockchain respecto a las licencias? Ya mira, tenemos dos temas. Tenemos el blockchain como tecnología propiamente tal, porque por ejemplo nosotros podemos desarrollar una tecnología basada en blockchain. Por ejemplo, vamos a hacer un algoritmo en el cual hay una venta del producto o servicio a través de blockchain, se utiliza como una tecnología habilitante, en el cual nosotros vamos a hacer la trazabilidad de esa tecnología a través de esta tecnología. Entonces tenemos blockchain como tecnología propiamente tal para el desarrollo de innovación. Pero además también blockchain se puede utilizar para ver la conformidad de los acuerdos o contratos que podemos suscribir. Por lo tanto, ahí tenemos otro mecanismo en el cual un contrato de licencia puede estar registrado a través de un mecanismo blockchain en el cual un tercero pudiera consultarlo y ver si esto realmente es válido o no. Entonces tenemos estas dos dualidades con la tecnología blockchain. Bien, la siguiente pregunta: en el tipo de marca denominativa, ¿se hace la especificación entre mayúsculas y minúsculas? Tengo entendido que no. O sea, al menos las marcas que yo he visto, muchas veces aparece todo como si fuera, digamos, las letras. En el caso específico de las denominativas, porque lo que se protege es la palabra, la frase, como tal, como lenguaje. Claro, en el caso de que se protegiera la imagen, ahí sería diferente. Sí, voy a complementar que cacofónicamente también hay un tema en las marcas, o sea, el sonido que también se representa. Así que es un temita bien importante. Dale, Sofía. Ya, súper. Mi pregunta a lo mejor es un poco más básica y en realidad es como específico lo que estamos haciendo y tiene que ver con las patentes de invención. Lo que pasa es que, bueno, estamos trabajando, desarrollando un nuevo biomaterial y sabemos que este material existe un similar
ya sea como en forma de proceso está patentado o el producto final está patentado en Estados Unidos. Y queremos saber, por ejemplo, ellos están ocupando cierta cepa de hongos y si nosotros ocupamos otro tipo de cepa de hongos, ¿esto puede ser patentable o esto no es suficiente para poder tener como el nivel de novedad? Ahí depende de varios factores. A ver, primero, obviamente ya requiere una investigación mucho más profunda sobre el caso, pero primero tiene que ver con la familiaridad, digamos, entre estas cepas. O sea, si, por ejemplo, si son familias muy cercanas de cepas, se pueden cuestionar de manera inmediata por nivel inventivo, porque claro, si yo tengo la especie y digamos, toma el primo entre comillas, Son peores. puede ser obvio, digamos, que que generen el mismo efecto técnico. Segundo, en el caso de que así fuera, digamos que fueran cercanas, tendrías que demostrar que, por ejemplo, el material que tú generas con esta cepa que es diferente, tiene algún tipo de ventaja técnica que no está presente en el otro. Y claro, demostrar que tiene un efecto técnico sorprendente. Esa sería la otra opción. Ya. Y el procedimiento de cómo se Y hace. claro, y en el procedimiento probablemente sea muy similar, entonces ahí, claro, ya tienes más dificultades. Pero claro, Ya. insisto, igual requiere un estudio mucho más profundo, si tiene que hacer un estudio de patentabilidad, digamos, y de estudio del estado del arte para revisar las patentes, revisar sus reivindicaciones y todos esos detalles que son importantes. Ujú. Ya. Gracias. De nada. Bien, y otra pregunta está relacionada con la pregunta que habían hecho antes de blockchain. En el tema del blockchain, ¿esto se está aplicando en Chile? Me refiero a si se está haciendo la práctica que Carlos plantea con el blockchain en el país y que pudiese ser visible internacionalmente. Mira, nosotros, incluso en la universidad se ha desarrollado tecnología en base a blockchain, en el cual a través de las transacciones que se realizan en dicho producto. El tema de la protección de software hoy día se hace a través de derecho de autor. Entonces, si tú utilizas librerías que son o que tienes licencia para uso de esas librerías no se protegen. Lo que se protegen es tu algoritmo o tu parte del proceso que no contempla estas librerías que son de terceros. Sí, un poco para identificarlo. De todas formas, para el registro se pide que tú muestres las licencias de estos software que tú estás utilizando. ¿Ya? Así que, y sobre si se puede patentar el software o no, ahí Patricio puede contestar un poco más, porque sí hay casos que se puede, pero como dijo, es complejo. O sea, no es solamente el software propiamente tal. Método. Eso frente a la pregunta que estaban haciendo, otra pregunta en el chat que era si es que en un proyecto de desarrollo de software tenían uso de librerías libres, si se podía patentar el software o no. En ese contexto, es la consulta. Claro. Independiente de los registros. Sí, pero no sé si respondiste la pregunta anterior, creo que era... Mira, la pregunta anterior es también el tema del tema del blockchain. Se está haciendo la práctica, más que la práctica propiamente tal, hoy día el blockchain tiene algunos problemas de regulación. Esos son un poco que hoy día está con un poco de dificultades para el uso. Más que nada, en regulación. Eventualmente con los medidores eléctricos, que el proyecto que se cayó con toda esta renovación de medidores eléctricos, eventualmente podría habilitar un blockchain para la transmisión y distribución de energía. A través de todas las personas podríamos haber alimentado el sistema y esas transacciones podrían haber quedado habilitadas con blockchain. Pero todavía nos falta un poco en regular este tipo de tecnología. O sea, todavía no está sumamente robusta a nivel nacional para que la legislación la considere. Bueno, en relación al tema del patentamiento del software, a ver, es que es importante igual a nivel de propiedad intelectual distinguir ciertos conceptos. Cuando uno dice patentar, asume que se va a proteger con patentes de invención. Si uno quiere proteger con derecho de autor, se habla de registro. Entonces, quizás esas también son palabras importantes de tener como presente a la hora de hablar de estos conceptos. Sin embargo, claro, es posible patentar un software mientras cumpla con los requisitos de patentabilidad. Ahora, la cuestión es que eso es difícil, pero no imposible y depende
sobre todo de la interacción del software con otros componentes que puedan estar fuera, digamos, del software. Digamos, instrumentos, herramientas, digamos, que configuren un sistema que utiliza software, ¿ya? Eso quizás sería posible. Ahora, en particular, la interacción entre las patentes y las librerías, ahí es más complejo, porque ya ahí entran a jugar derechos de propiedad intelectual que son diferentes, ¿ya? Por un lado están las patentes de invención, por otro lado está el derecho de autor, y en ese sentido va a depender estrictamente del tipo de licencia al cual tú estés sujeto en las librerías. Entonces ahí están las condiciones particulares a las cuales tú accedes al utilizar una librería. Hay en ese sentido licencias de software que son mucho más restrictivas y que aplican no solo, digamos, para derecho de autor, sino que incluso también para patentes. Entonces, si utilizo la librería para desarrollar nuevas patentes, también se tiene que regir bajo la misma licencia y es una licencia abierta, por ejemplo. Entonces, ahí insisto que se tiene que ser muy riguroso en revisar las licencias de los software que yo estoy utilizando para los productos que yo quiero patentar, por ejemplo. Eso. Muchas gracias, Patricio. Esas son las preguntas que habían hasta el minuto. Súper. Mira, por temas de tiempo, cualquier consulta o duda que quieran seguir ahondando, nos pueden escribir a ottl@ucm.cl y nos volvemos a ver un par de semanas más con otra charla más de la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica. Así que muchas gracias por su presencia y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.